por lo menos hay puntos en común, tanto de los trabajadores como los empresarios, como inclusive los gobiernos locales. Y ese punto en común es, muchachos, si no llegan los subsidios de nación, como se vio por lo menos en los últimos años, de ir en búsqueda de un esquema que permita que el transporte público de pasajeros en las distintas ciudades sea rentable y no tengamos que pagar nosotros un boleto imposible de pagar, va a ser difícil. Y se lo vamos a preguntar a Lucas Fernández, que es gerente general de Autobuses Santa Fe. Lucas, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Sin subsidios, imposible. ¿Coinciden todos? ¿Tienen ese punto en común? Sí, es imposible. Sin ingresos no hay negocio sostenible. ¿Cómo le fue hoy en la...? Esa es la realidad de... En realidad, si haces memoria, estuve en tu programa en enero. Sí. ¿Fue? Pero diciembre, no recuerdo bien, cuando decíamos que era muy difícil. Bueno, lo muy difícil se tornó imposible. Más allá de este punto de encuentro, lo cual sirve, porque si a Nación se le reclama empresarios, gobiernos locales, gobiernos provinciales, trabajadores, digo, se hace scrum, si lo queremos pasar a un término deportivo, es quizá un poco más viable que la solución llegue. Ahora, ¿llegaron a este acuerdo, por lo menos en la reunión de hoy, más allá del cuarto intermedio? ¿Están todos de acuerdo en que el reclamo es hacia Nación y empezar por ahí? La verdad que el planteo nuestro, y creo que el gremio lo comparte, es a cualquier autoridad de cualquier jurisdicción que tenga intervención en el sistema, sea municipio, provincia o nación. La verdad que La Plata no tiene colores diferentes según quién te la da lo mismo, de quien sea. Con lo cual puede ser una solución del municipio, de la provincia o de la nación. Se plantea la cuestión con Nación por una cuestión de mayores recursos y aparte que es un problema federal, no es un problema de la ciudad de Santa Fe. Hoy tenés 16 ciudades del país sin transporte público. Entonces es un problema federal que damos por supuesto que debería tener una atención del gobierno federal. Pero la verdad es que la postura del gobierno federal es que repartieron 30.000 millones en subsidio o en ATN a las provincias para atender situaciones generadas por la pandemia y que ellos interpretan que esta es una más. La provincia dice que esos recursos efectivamente los recibió, pero que los ocupa para sueldos, para emergencia sanitaria, para cuestiones de la salud de vengar de la pandemia, que no tiene plata. Y la municipalidad dice que no tiene plata. Con lo cual, llegás a un escenario donde todos tenemos un poco de razón. La nación tiene razón que quiere la plata, la provincia tiene razón que ocupó la plata, pero el poncho no aparece. ¿En qué quedaron, por lo menos en la reunión de hoy en el Ministerio de Trabajo? ¿Hay cuarto intermedio para el jueves, si no me equivoco, esta semana? Sí, porque nosotros solicitamos que asistan por lo menos el gobierno provincial y el municipal. Creemos que está en manos de ellos, con certeza que está en manos de ellos la solución. Una solución que sea abarcativa para todo el sistema y para todos los trabajadores. Porque si no, la solución, el plan B, es, si uno no puede mejorar los ingresos, es achicar los costos. Achicar los costos significa despedir personal, y suspender personal por falta de trabajo. Es tan sencillo como eso. La semana pasada hicimos una presentación en la Secretaría de Trabajo, eso fue el viernes, donde planteamos un escenario en el marco de un convenio del procedimiento preventivo de crisis que establece la legislación, donde planteamos una serie de medidas a tomar, todas con relación al personal. Despido de personal, suspensión de personal, cambio de las condiciones laborales de la jornada, bueno, determinadas situaciones que apuntan a eso. Si no se puede mejorar el ingreso para que se pueda pagar el 100% de los sueldos al 100% del personal, se van a pagar o menos sueldos o se le paga a menos gente. Ustedes hablaron de achicar la planta de personal un 20%, o sea, despedir al 20% de los trabajadores y suspender a otro 40%, digamos, esos son números... Exactamente, porque el sistema, como venía funcionando hasta el paro, tenía una ocupación del 40% del personal. Ocupamos más del 35% del personal. Y en este 40% sentido... del personal, el 60% sobra. Y en este sentido... Sobra para el servicio como está funcionando al día de hoy.
Y en este sentido, ¿qué es lo que ocurriría puntualmente con el servicio una vez que se reactive el mismo en la ciudad de Santa Fe, teniendo en cuenta las frecuencias y demás? El mismo servicio que se venía prestando hasta el paro, que es un servicio de un poco más del domingo y un poco menos que un sábado. Que es lo que se vino brindando y que te diría que en las últimas semanas tuvo no alguna falencia, pero que en alguna franja horaria muy temprano la gente se salía toda junta a primera hora a viajar, creo que también por algo de falta de planificación del municipio en horarios de apertura de los comercios, por lo cual la gente se manejaba siempre de mañana y de tarde no salía. Hoy creo que sigue funcionando más o menos igual. Pero bueno, para poder volver a funcionar hay que buscarle al sistema una solución del corto y mediano plazo. Esto no es un problema de sueldos del mes de abril, sino que es un problema de sueldos del mes de abril en adelante. Por más que se plantee una solución de corto plazo, que sería, por ejemplo, que la provincia de Santa Fe nos pague fondos, digamos, subsidios que tiene aprobado por ley, que no nos viene pagando, con esa plata se podrían cancelar estos sueldos de abril. Pero el viernes de la otra semana hay que pagar los sueldos de mayo. Y estamos en la misma situación, donde los subsidios nacionales, que deberían ser, por lo menos por lo que está normado hasta ahora, el último mes que se perciben, porque serían subsidios de abril, va a alcanzar para pagar el 50% de los sueldos, lo mismo que hicimos en mes. Y en este sentido, ¿cómo analizan la intervención en este conflicto de los diferentes niveles de gobierno? La verdad es que muchas intenciones, pero pocas soluciones. El nivel de conocimiento de la problemática, tanto del municipio como de la provincia, es importante. Digamos. Saben de qué se trata el tema, pero como saben de qué se trata el tema, y que es un tema de plata, específicamente de plata, dicen no poder solucionarlo. El tema de la deuda que tiene por el Fondo Ley Rubeo con las empresas de transporte de la provincia viene desde el año pasado, digamos. Claro. La gestión anterior quedó debiendo plata y la gestión actual, estamos en mayo, pagó un mes de los 6 meses o 7 meses que se deben. Lucas, dos preguntas. ¿Tuvieron algún tipo o tuvieron la posibilidad de acceder a algún tipo de beneficio por parte del gobierno nacional, desde los ATP o algún tipo de beneficio financiero? Te pregunto esto porque también hay que tener en cuenta que son empresas que tienen una relación con los estados, digamos, que eso en algunos casos las dejaba fuera de posibles beneficios, ¿no? Quedamos afuera de todas esas asistencias. O sea, ninguna, no pudieron acceder a nada. Nada, ninguna asistencia más allá de los subsidios que se cobraron, no sé, los últimos 15 años. Y por otro lado, si... En el ATP, sí. Nosotros, las dos empresas nuestras, nos inscribimos en el plan. En el caso de una de ellas nos informaron que íbamos a acceder, y una semana antes del pago de sueldos, hacia el fin del mes pasado, nos llegó un correo diciendo que las empresas que tuvieran algún tipo de relación con el Estado, como la nuestra, a través de un ministerio, el Ministerio de Transporte de la Nación, teníamos que solucionar el problema a través del ministerio correspondiente. Cual estábamos fuera de la asistencia que plantean general para todos los trabajadores. Lo cual es raro. En el caso de esos préstamos a tasa cero y estas cuestiones que se plantearon ya a principios del mes pasado, no. Te decía que lo cual es raro, porque si bien es una empresa que presta servicio, si bien es una empresa que presta un servicio y tiene una relación contractual con los estados, en este caso con el estado municipal, en muchos casos el gobierno a través de los ATP le ha cubierto parte de los salarios a empresas que tienen también relaciones con el Estado. No quizá de obra pública, pero yo, por ejemplo, pienso en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son proveedores del Estado, con lo cual hace un poco de ruido, digo, que algunas sí y a otras no, en este caso las empresas de transporte, ¿no? Así es. La verdad que hace ruido. La verdad que hubiera sido la solución. Nosotros a nivel nacional no habíamos planteado otra cosa. Claro. O sea, con esa asistencia alcanzaba para seguir subsistiendo hasta que esto tenga algún horizonte. Y la verdad que no lo tuvimos.
Si el servicio de transporte vuelve a estar al 100%, si pasa la cuestión de la pandemia, si en el caso de santafesino vuelve otra vez a utilizar el servicio de transporte público, ¿cómo están los números mes a mes de autobuses Santa Fe? ¿Están en rojo o Sí, están... siguen en rojo, digamos? Lo que planteamos al principio de año. Ten en cuenta que trabajamos con una tarifa sobre números del mes de septiembre del año pasado. ¿Y cuánto abajo están? Vos te sentás en la mesa para analizar la situación de la empresa y dicen, miren muchachos, estamos tanto abajo mes a mes en el mejor de los casos. Después tenés el peor de los casos, que es este de la pandemia, por ejemplo, pero en el mejor de los casos de la utilización del servicio. El problema de fondo es que no sabemos qué transporte nosotros vamos a tener post pandemia. Claro. ¿Cuál es qué formato va a tener? ¿A qué gente vamos a llevar? ¿Cuánta gente vamos a llevar? ¿En qué franja horaria? ¿Con cuántos servicios? ¿Cuánta gente va a poder pagar un boleto de, ponele, 40 pesos, 50 pesos, 80 pesos, no sé? El que fuera, que no es el actual. Porque vemos un escenario que ya había mucha gente que no podía pagar este boleto con valores de septiembre. Claro. Si se lo actualizás a hoy, seguramente te va a dar 50 pesos. Entonces, y estamos hablando de 50 pesos conservando la asistencia que hoy tiene el sistema, ¿no? Que todavía Nación, el convenio que se cayó el 30 o que finalizó el 30 de abril, que era cuatrimestral, no lo renovó. Cual hoy, hasta el Estado Nacional no tiene una herramienta legal para subsidiar el sistema. Tiene que generar una renovación de ese acuerdo, suscribirlo de vuelta con todas las provincias, que las provincias a su vez lo suscriban con los municipios, con una maquinaria a poner en funcionamiento, que ya pasaron 26 días, todavía no se puso en marcha. Pero más allá de eso, no tenemos claro, por lo menos nosotros no tenemos claro cuál va a ser el escenario, cuántos pasajeros, con qué recorrido, qué formato va a tener el colectivo, cómo va a quedar esa cortina que aísla al chofer, eso se va a convertir definitivamente en una cabina, vamos a llevar 20 un pasajero por ventana, un pasajero por asiento, gente parada sí o no, y la verdad que todas esas cuestiones son cuestiones económicas. Sí, te cambian los números, lógicamente, te cambia los números. Claro. Bueno, un panorama por lo menos complicado el que nos das. ¿Tenés alguna expectativa de que haya algún tipo de acercamiento en los próximos días, de que desde el gobierno nacional se diga, bueno, volvemos a un esquema de subsidios, o la ves complicada, la ves trabada? No, la veo muy difícil, porque la verdad que las audiencias, que mañana se va a llevar a cabo otra, en la Secretaría de Transporte de la Nación, con la Federación y con cámaras regionales, entonces es la número 8, 9, y en 8, 9 no hubo solución. Difícilmente, ojalá, la verdad que uno no pierde nunca las esperanzas que así sea, pero lo veo muy difícil. El Estado Nacional está en esa posición de que determinadas cuestiones las tienen que resolver los estados provinciales, y creo que en ese sentido, no sé, el ejemplo de Chaco es un buen ejemplo. Porque el gobernador, con fondos provinciales, puso la plata necesaria para los salarios y los exceptuó de trabajar inclusive. Pero por otro lado toma la decisión política de decir, no, tenemos un problema, paramos el transporte. Pero para el transporte por decisión propia, con poder concedente, pero financio que ustedes, este parate de transporte, no hay más transporte en la vida, está suspendido, con lo cual la provincia aporta para esta suspensión y que no queden trabajadores en la calle, a espera de que la decisión política de ponerlo en funcionamiento al 20%, al 100%, como determine. Con lo cual, evidentemente hay algunos gobernadores que leyeron el mensaje de la Nación que le dice háganse cargo de ese problema al menos. Otros no lo escuchan. No, bueno, habrá que también entender que cuál es el escenario, cada provincia cada provincia también tiene su panorama. Creo que el domingo dijo que hay que olvidarse del sistema de transporte como lo conocíamos. Declaraciones de Perotti del domingo. Sí. ¿Qué quiere decir con eso? No sé. Pero algo quiere decir. Gracias, Lucas, por este tiempo. Esperemos que se destrabe o que por lo menos empiece a haber algún esquema que deje conforme a todos, ¿no? Esperemos que sí.